Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, verso 1, voy a tomar lectura de este pasaje. Lucas capítulo 5, verso 1, dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces, y los compañeros que estaban en la otra barca, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, estaban con él, y asimismo de hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: No temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando entraron a tierra, las barcas, cuando las trajeron, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. En esta escena tan interesante, encontramos aquí al Señor Jesucristo rodeado de una multitud de gente. Dice que se agolpaba para oír la palabra de Dios. Él traía la palabra de Dios. Es más, él era la palabra viviente, manifestado en carne. Y ahora él traía la palabra, las palabras de Jesús. Entonces eran palabras de vida, palabras de gracia. Él estaba allí, la gente agolpándose sobre él. Dice la escritura que había unas barcas ahí cerca del lago. Y entonces el Señor entra en una de ellas. Él le pide el permiso al dueño, aunque no debiera ser así, porque él es el dueño de todo. Sin embargo, el Señor es un caballero, y él le pide al dueño de la barca si podría retirarla un poco, y él toma esa barca como un púlpito, como una plataforma para predicar la palabra de Dios. De tal manera que la escritura dice que el apóstol Pedro, de quien era la barca, él, después de que el Señor le dice que bogue mar adentro, que vaya mar adentro, pues Pedro, como es natural, respondió, porque ellos venían de una noche de fracaso. Estos pescadores experimentados habían tenido una mala noche. Normalmente las mejores horas para pescar eran en la noche, en la madrugada. Y ellos habían pasado toda la noche pescando, ya había amanecido. Ellos no habían podido lograr nada, no habían podido obtener ninguna ganancia, y estaban ya lavando sus redes. Ese sería un día muy pesado, un día en el que estaban trasnochados, no había alimento, no había provisión.
Era una noche de fracaso, pero ahí apareció el Señor Jesucristo. Y el Señor tiene el poder para convertir cualquier fracaso en una experiencia maravillosa. Tenemos a unos hombres frustrados, fracasados, pero tenemos a este Señor Jesucristo que los desafía y le dice, boguen mar adentro. Y estando allí, entonces le dice, lancen las redes. Y Pedro obviamente responde, le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado tirando las redes, pero no hemos obtenido el mar. Claro, Pedro estaba hablando de su experiencia, pero él no sabía el propósito del Señor. Él estaba hablando desde lo que había vivido, pero él no sabía quién le estaba dando la orden. Muchas de las personas con las que el Señor se encontró en primera instancia no sabían. Aquella mujer a la que el Señor le pidió agua, después él tuvo que decirles, si tú conocieses quién es el que te pide de beber. Lo mismo le podríamos decir a Pedro, si tú conocieses quién es el que te dice, tira las redes. Porque aunque Pedro era un pescador experimentado, tal vez pensaba, él no conocía muy bien a Jesús, tal vez pensaba que él era un carpintero y nada sabía de peces, ni de pesca, ni del mar. Pero ahí tenemos al Señor Jesús y Él va a demostrar su poder y su gloria, porque así es el Señor. Él tiene todo bajo control, Él tiene el dominio de todo, Él tiene el propósito de todo. Y entonces la Escritura registra que sucede un milagro maravilloso. Las redes repentinamente son llenas de peces. Ninguno de ellos sabe lo que ha sucedido, cómo ocurrió. Lo cierto es que las redes están a reventar de peces y llenan las barcas, las llenan de peces. Ellos están allí asombrados. Era de esperarse que sucediera el milagro. Cuando Jesús dice algo es porque Él va a obrar. No importa que las circunstancias sean adversas. No importa que no haya nada. No importa que no haya esperanza. No importa que haya fracaso. El Señor tiene el poder para convertir cualquier fracaso en una tremenda experiencia para su gloria. Y cuando el milagro sucede, entonces las cosas dan un giro maravilloso. Ahí el resto del relato pasa a un plano diferente. El milagro mismo pasa a un plano diferente porque ocurre algo en el corazón de los protagonistas. Se dice que se llenaron de temor. Simón Pedro viene y se postra delante del Señor, se arrodilla delante de él. Es interesante. Simón deja la barca, deja los peces y viene ante Jesús postrándose a su presencia. ¿Por qué Pedro se postra? ¿Por qué Pedro se humilla? ¿Por qué Pedro está quebrantado? Si hay suficientes razones para estar alegres, hay suficientes razones para celebrar, pero en vez de alegrarse por la ganancia de los peces, de la ganancia que iba a obtener por esa pesca y por esa venta, se produce algo en el corazón de este hombre. Y es interesante cuando las personas ven más allá del milagro, interpretan cuál es el propósito de Dios en todas las cosas. De tal manera que este hombre, en vez de celebrar, está quebrantado. En vez de dar brinco de júbilo, está humillado ante el Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador.
Note las palabras de Pedro. Apártate de mí porque soy un pecador. Son unas palabras un poco extrañas y no encajaban en la situación, porque si en realidad él deseaba alejarse, ¿por qué simplemente no se fue? Hay una aparente contradicción, ¿no les parece? Las palabras no concuerdan con lo que él está haciendo. Él está diciendo: Señor, apártate de mí, no soy digno de ti. Si tú hiciste este milagro, entonces tú no eres tan solo un maestro que dice discursos bonitos. Tú eres el Señor de los peces, eres el Señor del mar, eres el Señor de la tierra, eres el Señor de la naturaleza, eres el Señor todopoderoso. Tú tienes poder para hacer cosas imposibles. Tú eres alguien maravilloso, dice Pedro en otras palabras. Yo estoy contradiciéndote a ti. Tú me estabas diciendo una cosa, ¿y quién soy yo para argumentar otra contigo? Después de ver este milagro, Pedro se contempló a sí mismo bajo una nueva luz y se sintió miserable. ¿Quién soy yo para contradecirte? ¿Quién soy yo para contradecir al Señor? Si Él tiene una voluntad, ¿quién soy yo para poner mi voluntad? Si Él tiene un deseo, ¿por qué yo insisto en lo mío? Cuán indigno soy, dice Pedro. Apártate de mí, Señor. Tú eres santo y yo soy un pecador. Estamos frente a una escena maravillosa. Estamos frente a un hombre que está reconociendo su necedad, la necedad de contradecir al Señor, la necedad de creerse más sabio que Cristo, la necedad de argumentar contra aquel que todo lo sabe. Recordemos que no es la primera vez que Pedro se encontraba con el Señor. Su hermano Andrés había hallado a Cristo y se había encargado de conducir a Pedro hacia él. O sea, Pedro ya había tenido un primer encuentro con Jesús. Pero después de ese primer encuentro con Jesús, Pedro continuó en lo suyo. Pedro continuó ocupado en su oficio. Pedro ya había tenido un encuentro con Jesús, pero su corazón no se había rendido totalmente a él. Aunque Pedro ya había tenido antes un primer encuentro con Jesús, su corazón estaba dividido todavía. Y en esto se parece a muchos de nosotros, que habiendo conocido al Señor, todavía tenemos el corazón en otro lado, tenemos el corazón en otros tesoros, porque donde estuviere tu tesoro, allí también estará tu corazón. Parece que para algunos que conocen al Señor todavía, el Señor no lo es suficientemente atractivo como para dejarlo todo por Él. Es cierto que lo queremos, que lo amamos, que lo valoramos, pero aún está el Señor allá y lo nuestro acá. Nos gusta colocar nuestros intereses en primer lugar. Así estuvo Pedro, como en una balanza. Sí, es verdad que es el Mesías. Mi hermano Andrés me dijo que es el Mesías, y sí, el Mesías me miró y me dijo que yo sería cambiado de Simón a Pedro, que sería transformado en una piedra firme. Es verdad que él tiene propósitos conmigo, pero Pedro siguió en la pesca, Pedro siguió en lo suyo, Pedro siguió en su mundo. Así es el hombre, ambivalente. Queda de manifiesto su realidad.
ya había tenido un encuentro con Jesús, pero había seguido en lo suyo. No estaba siguiendo fielmente al Señor. El Señor lo había dejado que Pedro se fuera a pescar y ahora el Señor llega justo al lago de Genesaret, donde está amaneciendo. Pedro y sus compañeros vienen de una noche de fracaso, vienen de una noche de no pescar nada y se vuelve a aparecer el que ya lo había encontrado una vez. ¿Y cómo lo encuentra? Fracasado. Lo encuentra derrotado. El Señor le va a dar una lección a Pedro, como nos la tiene que dar a muchos en muchas ocasiones. Pero es interesante que el Señor va a Pedro, el Señor se acerca a ese hombre fracasado, se acerca a ese que ya había tenido un encuentro con él, pero que no había dejado ni los peces, ni la barca, ni las redes, pero el Señor vuelve y lo encuentra en su fracaso, lo encuentra vacío como su barca, pero el Señor es bueno, Él no nos abandona, Él sigue insistiéndonos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A Dios sea la gloria. Note usted, mi hermano, amigo, que el Señor no exhorta con violencia a Pedro. No le dice, Pedro, eres un tibio. ¿Por qué no me seguiste de la primera vez? Tienes que dejarlo todo por mí. No, el Señor no actúa así. Él le muestra quién es Pedro realmente y le muestra quién es Jesús realmente. No se trata de quitarle lo que tiene, sino que más bien le muestra el estado en el que él se encuentra y se muestra a Jesús a sí mismo. Entonces Pedro le dice, apártate de mí, Señor, apártate de mí. No soy digno de que estés cerca de mí. Pero Pedro está diciendo, yo no soy digno de que estés cerca de mí, pero es que separado de ti nada puedo hacer. Apártate de mí, pero estaba aferrado a sus pies. En vez de irme, Señor, vengo a ti para que me ayudes, para que me fortalezcas. Eso se llama quebrantamiento. Y lo necesitamos constantemente en nuestra vida. Cada vez que su carne se comience a levantar, cuando el yo comienza a engrandecerse, cuando pensamos que somos algo o que merecemos algo, entonces somos quebrantados para acercarnos a sus pies y para decirle, sin ti nada somos, Señor. Cuando pensamos que merecemos algo, cuando pensamos que es por nuestra sabiduría o por nuestra experiencia, entonces tenemos que acercarnos con un corazón quebrantado. A veces sucede así, a veces pasa así. El Señor permite en ocasiones que nos demos cuenta de quiénes somos realmente sin Cristo, que no somos nada sin Él, que todo lo que somos y somos algo es por su gracia, que todo lo que tenemos y tenemos algo es por su gracia, que si su gracia no está con nosotros, tenemos que decir como Pablo, miserable de mí. Pero si Él está con nosotros, podemos decir, todo lo puedo en Cristo. Es bueno tener un corazón quebrantado. Es bueno saber que sin su gracia somos nada. Que hay momentos en que nuestra carne se quiere levantar, que nuestra mente nos traiciona, que hay atractivos que nos vienen de parte de Dios, afanes, carreras, deseos, ambiciones, tensiones, sueños que no están de acuerdo con la voluntad del Señor.
entonces Dios permite que nos encontremos con Él para entender nuestra necedad y acudir a Él y decirle a Él: no puedo estar sin ti soy un fracaso, sin ti no me sale nada bien, sin ti no hay dirección, sin ti no hay victoria, sin ti no hay gozo, sin ti no hay paz. Algunos no alcanzan a percibir esto, simplemente dan media vuelta y se alejan. Pero no fue así con Pedro. Él no estuvo entre aquellos que volvieron la espalda. Él dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y aunque me dé cuenta que hay miseria en mí, que soy indigno de ti, a pesar de todo vengo a ti. Esa es la enseñanza, esa es la reflexión. Aunque hay muchas cosas luchando en mí, vengo a ti porque sin ti no soy capaz. Esa conmoción de Pedro se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, es como si él dijera: yo no voy a ser capaz de perseverar. Lo más probable es que te vaya a fallar. Tal vez te equivocaste de hombre, Señor. Yo no soy el hombre correcto para esto que tú estás buscando. Eso es lo que Pedro quiere decir. Apártate de mí, Señor. Te equivocaste de persona. Búscate a otro. Yo no me recomiendo a mí mismo. Él está temeroso, está intranquilo. Ahí está tirado de rodillas ante el Señor. Pero miremos, imaginémonos cómo está mirando el Señor a Pedro. Lo está mirando con amor, no lo mira con desprecio, porque el Señor no desprecia un corazón que se quebranta, un espíritu quebrantado y un corazón humillado. Dios no lo menosprecia. Yo veo a un Pedro humillado, fracasado, diciéndole: Señor, no soy el hombre correcto, no soy la persona correcta, pero el Señor lo está mirando y lo ama, lo está mirando con amor. No lo mira en base a lo que es Pedro en sí mismo, sino que lo mira en base a lo que el Señor va a hacer con ese hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor tiene delante de él a un hombre quebrantado, y eso es lo que Dios busca. Una persona quebrantada, no un hombre arrogante, una mujer altiva. Él los mira de lejos, pero él ve a un hombre quebrantado, humillado, reconociendo su debilidad, reconociendo su falta, diciéndole: Señor, yo no soy digno de ti, pero quiero estar contigo. Gloria a Dios. Él ve a un hombre quebrantado, pero él ve a un apóstol en potencia. Él ve a un siervo. Él ve a un pescador de hombres. Está viendo a un hombre gelatinoso, a un hombre que está temblando de miedo, intranquilo, pero más allá de eso ve a un hombre que es como una piedra, que va a estar firme, que va a dejar de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. El Señor nos ve así. Él nos ve a través de su obra, nos ve a través de su gracia. Él ve a ese hombre quebrantado y más allá está viendo un hombre que será columna en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Este Pedro que está de rodillas ante Jesús, que se está viendo como un fracaso, Jesús lo ve y no lo ve como un fracaso. Jesús lo ve como un hombre que se va a dejar usar en sus manos. Jesús lo ve como un potencial servidor de Dios. Parece fácil imaginar los pensamientos del Señor en ese momento. Él lo está mirando y yo creo que está diciendo: Pedro no sabe lo que voy a hacer con él. Pedro no se imagina cómo lo voy a usar.
Él no sabe todo lo que le tengo preparado. Todavía no me conoce de verdad. No conoce mi poder. No sabe lo que puedo hacer con un hombre quebrantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios puede hacer con un hombre quebrantado. Lo que Dios puede hacer con una mujer quebrantada. Son cosas maravillosas. Por eso yo le digo a alguien, nunca deje de tener un corazón quebrantado ante Dios. Nunca, nunca deje, por muy bien que le vaya en la vida, por muchos triunfos que obtenga, por muchos aplausos que le den, por muchas flores que le echen, no deje de tener un corazón quebrantado. Nunca se endurezca delante de Dios. Siempre llegue delante del Señor diciéndole, sin ti soy nada, sin ti soy un fracaso. Es tu gracia la que me sostiene. Hasta aquí yo he llegado por tu gracia. Y el Señor le dice una frase muy poderosa, de las frases más sencillas que usa el Señor en la Biblia, pero de las más poderosas, de las más cortas. No temas, no temas, no temas. Hoy te sientes un fracaso, hoy sientes que has fallado, hoy sientes que no das la medida, hoy sientes que no eres el hombre correcto ni la mujer correcta, pero el Señor te dice, no temas, no temas, no temas. Un temor espantoso se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él a causa del milagro. Están inquietos, están maravillados, están confundidos, se olvidan de las redes, se olvidan de los peces. Ahora toda la atención está frente a ese carpintero, a ese maestro, pero Jesús le dice, no temas, Pedro, me estás conociendo. Esto es apenas el comienzo de lo que vas a ver. No temas. Hay una paz de Dios que es transmitida a esos hombres en medio de esa dramática situación. No temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Esa es la palabra de aquel que todo lo tiene bajo control. Hasta ese momento, Pedro había sido un seguidor a medias. Todavía no le había entregado la plenitud de su vida a Cristo. Pero aunque fue otro el que lo llevó a Cristo, aunque no tenía un encuentro con él, ahora Pedro ya no le dice maestro, le dice Señor. Antes de hacer el milagro, Jesús para Pedro era un maestro. ¿Quién sabe a qué se referiría? Si maestro de carpintería, qué sé yo, no lo conocía muy bien. Pero ahora, después del milagro, le dice, Señor, Señor, aleluya. Hasta ese momento Pedro lo seguía externamente. Tal vez porque había hecho un milagro, porque había sanado a su suegra, pero no lo seguía interiormente. No le había rendido su espíritu, su corazón y su alma. Qué bueno que no lo sigamos al Señor solo por los milagros que Él hace. Gloria a Dios por sus milagros, que abunden los milagros. Estamos orando que Dios siga haciendo milagros, pero aún así todo eso sucede como cosas externas. El mayor milagro es tener un corazón rendido para Dios. El mayor milagro es tener un corazón quebrantado para Dios. A los hombres y a las mujeres quebrantadas de corazón, Dios siempre las va a usar. Escuche esto, por favor. A los hombres y las mujeres quebrantadas de corazón, Dios siempre los va a usar. El Señor nos bendice, Él nos sana, Él nos provee el alimento, la comida, todo lo que necesitamos. Gracias a Dios por esas bendiciones y por las añadiduras materiales. Pero qué pobres y miserables seríamos si lo siguiéramos solamente por eso.
seríamos muy miserables. Él quiere que lo sigamos no por los peces ni por las redes llenas, sino porque Él es el Señor, el Todopoderoso, porque Él es digno de ser no solo el primero, sino el todo en nuestra vida. Usted debe entender este mensaje de parte de Dios. El Señor quiere hombres y mujeres con un corazón quebrantado. Hay de aquellos que creen que son capaces de muchas cosas. Hay de aquellos que piensan, yo soy el hombre indicado para ese cargo. Yo soy la mujer indicada para ese cargo. Yo soy la persona correcta. Yo sabía que Dios me iba a elegir. Yo sabía que no, señores. Así no es en este reino. Así no es. Aquí el Señor trabaja en aquellos que dicen, yo no soy digno, soy indigno, pero quiero estar a tus pies. Soy la persona incorrecta, pero yo puedo colocarme en tus manos. Y si tú me usas en alguna medida, entonces entenderé que no es porque yo soy la persona correcta, sino porque tú eres el Dios perfecto. Hay de aquellos que tienen un alto concepto de sí mismo, más de lo que pueden tener. Son tan dignos en sí mismos que cuando no se los considera sufren. Cuando no se les menciona su nombre, se sienten mal. Cuando hacen algo y no se les da el reconocimiento, entonces se sienten mal porque no los mencionaron, no les pusieron su nombre ahí en la placa, y yo que hice, y yo que di, y yo que entregué, y nadie me mencionó. Ay de aquellos. Líbranos, Señor. Recordemos que en este reino solo hay un Señor, Jesucristo. Los demás somos siervos invisibles. Ojalá nunca nos dieran placas de reconocimiento. Ojalá nunca nos dieran ese reconocimiento público, porque mayor sería la recompensa en el cielo. Pero si sucede algo, que sea por la gracia de Dios y para su gloria. Gloria a Dios que Él toma hombres y mujeres quebrantados de corazón. Nuestra indignidad no es un tropiezo para que el Señor trabaje en nosotros. Él nos mira con agrado. Él ve más allá de nuestra debilidad. Él ve las posibilidades que tenemos en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Él ve en ti un gran potencial, pero no porque seas algo en ti mismo, sino porque el Cristo de la gloria está en ti, porque la vida divina ha sido implantada en nosotros. Qué bueno es saber que en nosotros, vasija de barro, hay un poder y una excelencia que es de parte de Dios. A Pedro le esperaban otros fracasos en su caminar y en su servicio, pero el Señor jamás lo abandonó por eso. Pedro no sabía que iba a fallar, que iba a negar al Señor, pero lo que me alegra a mí es que aunque el Señor lo sabía, Él escogió a Pedro. Y qué lindo es saber que aunque el Señor sabía que le íbamos a fallar, que íbamos a tener debilidades, errores, que íbamos a ser problemáticos, Él aún así nos escogió. No nos desechó como no desechó a Pedro. Él sabía que Pedro le iba a fallar, que lo iba a negar. Pero cuando Jesús resucitó, le dijo a aquellas personas, a aquellas mujeres, vaya, díganle a Pedro que lo espero en Galilea. Aleluya. Es que el Señor ve más allá de nuestras debilidades. El Señor ve más allá de nuestros fracasos. El Señor ve un corazón quebrantado y Él dice, aquí puedo trabajar en este corazón quebrantado. Este corazón que hoy está gelatinoso y tembloroso, un día será una piedra viva
en mi casa, en mi iglesia, en mi presencia. Qué bueno es saber que Dios sigue llamando hombres y mujeres indignos, incorrectos, para dignificarlos por su gracia, para que sean correctos por su gracia, para que sean usados por su gracia y para que nunca dejen de tener un corazón quebrantado. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Y dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué pasó con la pesca? Quedó atrás. ¿Qué pasó con la gran cantidad de peces? ¿Para qué quiero los peces si tengo al Señor, el amo y dueño de los peces? ¿De qué me sirve eso si tengo al Señor? Algunos se quedan con los peces, otros se quedan con el Señor Jesucristo. Es mejor tenerlo a Él que todo lo demás. Y dejándolo todo, lo siguieron. En este día hago un llamado a todos para que tengamos un corazón quebrantado siempre ante Él. Que nunca pensemos que somos algo en sí mismos, sino por su gracia y en Cristo. Que a Él sea la gloria. No temas, no temas. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gracias por llamarnos a pesar de ser indignos. Gracias por llamarnos, Señor. Que siempre haya un corazón quebrantado en nosotros. Esas vasijas siempre dispuestas, sabiendo que sin ti somos nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, aleluya. A Dios sea la gloria, a Dios sea la